Bueno, hoy voy a hablar de los candidatos de esta coalición Centro Esperanza. Es una coalición pues muy diversa. Hay gente de todos los matices, todas las cosas. Debe ser pues justamente por eso son centro. Está en primer lugar Juan Manuel Galán Pachón. Juan Manuel Galán Pachón es el hijo, pues, como se sabe, de Luis Carlos Galán, un hombre muy importante en la política colombiana que fue asesinado por la mafia en 1989. Juan Manuel decidió resucitar el partido, exhumar el nuevo liberalismo del movimiento de su padre, recuperó esa personería jurídica y se lanza con ese partido. Juan Manuel estaba en el liberalismo pues tradicional, en el de Gaviria y Samper y todos los políticos pues liberales del país, pero decidió sacar esto. Es curioso porque su papá había cancelado el nuevo liberalismo para meterse al viejo liberalismo, y en el momento en el que lo mataron hacía parte de ese viejo liberalismo y estaba el de Turbay, el de Durán Duzán, en fin, y estaba en campaña para ganar la nominación por ese partido. Bueno, en fin, Juan Manuel yo creo que ha tenido un desempeño político pues decoroso, ¿cierto? Ha sido senador como 3 veces y ha presentado sus proyectos, ha hecho ponencias, ha hecho cositas, ha tenido una actividad política pues respetable, sin ser pues tener el liderazgo que tenía pues su papá, que arrastraba pues multitudes y era un líder que generaba muchas pasiones, con fuerza. Él no. Juan Manuel es más bien en las cosas, él estudió esas cosas de política, de ciencia política. Entonces a mí se me hace que sus ideas en economía son muy limitadas. Él piensa pues que el Estado tiene que intervenir mucho, es muy proteccionista, y es decir, es poco liberal en el sentido clásico del término, o es más bien un socialdemócrata, Juan Manuel Galán Pachón. Sergio Fajardo Valderrama está aquí, en segundo lugar, con esa Alianza Social Independiente. Eso antes se llamaba Alianza Social Indígena, pero entonces le cambiaron esa ahí porque Fajardo pues no se ve muy étnico, Fajardo no se ve salido de ningún resguardo. Fajardo se ha pasado la vida con el cuento de la decencia, de la no corrupción, acusando a todo el mundo de ser corrupto y diciendo que él es el impoluto. A mí lo que me ha chocado de ese cuento de él es que no he visto, ¿sí? Es decir, ha desprestigiado a toda la clase política del país, lo que es malo para la política, ¿cierto? Ha desprestigiado a toda la clase política del país, pero nunca se ha visto que haya acusado a nadie en la fiscalía. Vea, este es un corrupto, traigo pruebas, en fin, no, él no ha hecho eso. Entonces su cuento con la corrupción es más bien demagógico, ¿cierto? Sin sustancia, sin seriedad, porque si supiera y tuviera cosas, se tendría que ser un buen ciudadano y proceder en consecuencia. O ser todavía más serio. Las principales cosas de la corrupción tienen que ver con el aparato clientelista del Estado, con el tamaño del Estado, con el asistencialismo, con la reglamentación. No, Fajardo quiere un Estado grande, 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 y mientras más grande y gordo son los Estados, son más corruptos. Entonces su posición frente a la corrupción no es coherente, no es seria. Últimamente le dio por recoger la bandera populista de la lucha contra la pobreza. Eso lo tienen pues todos los políticos. Si la pobreza no existiera, habría que inventarla para que muchos de ellos tuvieran que hablar. Esto a mí me choca porque manejan un cuento que le hacen creer a la gente de que si fuera con un querer inmediato, pues la pobreza desaparecería de Colombia. Entonces ese discurso me molesta y él lo ha tomado ahora. Bueno, en fin. Aquí está Jorge Enrique Robledo. Jorge Enrique Robledo es una reliquia de la política. Es una reliquia de la política colombiana y probablemente de la política mundial. Él es marxista, leninista, maoísta. Yo creo que es el último que
quedar en el mundo, porque el otro que había en América Latina era Abimael Guzmán, el del Perú, y ese se murió. Ahora, a Robledo hay que reconocerle un mérito, y General Almoir nunca apoyaron y siempre condenaron la lucha armada en Colombia, y eso les valió a los del Almoir persecución y asesinato de sus militantes por parte de las FARC. Ahora, Robledo es también una reliquia en lo que al comercio se refiere. Es un cepalino pues así súper trasnochado, de esos proteccionistas que quiere llenar esto de aranceles, control de cambios, para que aquí no entre ningún bien, y defender es que lo que los maoístas llaman la burguesía nacional progresista, que es la proteccionismo no defiende y no a los terratenientes y a los productores malos. Robledo, en sus 20 años en el Congreso, no se ha destacado pues por grandes proyectos de ley. No hay una ley Robledo que uno diga, hombre, este hombre transformó la institucionalidad, ni alabada por buena ni por mala. No hay una ley 100 que uno puede identificar con Robledo. Él se dedicó en el Congreso a hacer control político, que era simplemente acoger un funcionario del gobierno, un ministro, al que pasaba alguna cosa, y volverlo hilachas en el Congreso, aprovechándose de la posibilidad de decir lo que le dé la gana, pues que tiene un parlamentario, ¿cierto? Un congresista. Él cogió, por ejemplo, a ese señor Carrasquilla, Alberto Carrasquilla, que fue ministro de Hacienda, y ha trapeado con él. Carrasquilla bandido, Carrasquilla ladrón, te robaste los bonos del agua, Carrasquilla, no sé cuántas. Pero nunca se fue este señor Robledo a acusar a Carrasquilla ante la fiscalía como era su deber, si tenía pruebas de que Carrasquilla era el ladrón pues que estaba maltratando en el Congreso. Pues por eso no me gusta ese Robledo. Sigue aquí este Carlos Andrés Amaya, ¿sí? De todos estos es el que menos conozco, ese fue gobernador de Boyacá, y escribió pues en sus cosas, él sale a decir que acabó con la pobreza en Boyacá, que acabó con la desigualdad, en fin, su informe sobre esas cosas y lo que reproducen en Wikipedia pues es mentirosísimo, ¿cierto? Mentirosísimo. Entonces se da mucho autobombo, a mí no me parece que tenga, y sale pues con el cuento de que yo tengo un origen humilde y no sé cuántas. Aquí todos tenemos origen humilde, las pendejadas, de manera que esas cosas no tienen mucha cosa. A mí pues ese Carlos Andrés Amaya me parece muy debilito, obviamente, pues para esto de la presidencia. En fin, y está finalmente pues Alejandro Gaviria aquí. Alejandro Gaviria es un tipo bien preparado, Alejandro Gaviria es ingeniero civil de pregrado y estudió estudios de posgrado, un doctorado en economía. Es bien preparado. Además, desempeñó un cargo que le da a la persona que lo desempeña la posibilidad de conocer mucha cosa del país y de su funcionamiento, que es la subdirección de planeación, cuando el director era Montenegro, Santiago, en el primer gobierno de Uribe. Allí aprendió mucha cosa y hizo su trabajo. Pues yo no entiendo después a qué horas le cogió tanta tirria, pues tanto odio al presidente Uribe este Alejandro, pero bueno, la gente evoluciona. Es lo mismo que Sergio Fajardo, quien adoraba a Uribe, y cuando Uribe era gobernador escribía ditirambos sobre Uribe. Bueno, en fin, la gente evoluciona. Ahora, Alejandro, pues hombre, yo le valoro el hecho de que haya decidido pasar de la condición de persona que es nombrada a persona que trata de hacerse elegir. Eso hace asumir un riesgo muy grande. Él asumió ese riesgo y ha estado tratando de llevar esa campaña. Lo que me chocan dos cosas, y las voy a decir con toda claridad. Me chocó su actitud justificatoria de los desmanes del paro criminal de abril del año pasado, hablando que sí, que era que por la pobreza y cosas de esas. No, Gaviria presume ser un economista de desarrollo, y si es un economista de desarrollo serio, entiende que el nivel de pobreza
que tiene este país corresponde a su nivel de riqueza, a su nivel de desarrollo en el PIB, y que nada tiene que ver con el hecho de los ricos o cosas de esas. Y además, como conocedor de funcionamiento del aparato de Estado y del gobierno, debería saber que los esfuerzos que se han hecho este país para mejorar la condición de los pobres son inmensos, de acuerdo a las posibilidades que les da su propia economía. De manera que lo que hizo con eso me parece pues como indigno. Ahora salió más recientemente a acusar al gobierno de Duque, a decir que el gobierno de Duque dejó al país al borde del abismo, y achacarle la responsabilidad de la inflación a Duque. Y a decir pues que no, la responsabilidad de la inflación la tiene el Banco de la República, que desde en 2019 y en 2020 hizo crecer esos agregados monetarios de la manera más desconsiderada del mundo. Esa es la causa de la inflación, gran crecimiento de esos agregados monetarios, y que se está viendo ahora. Entonces, decir esas cosas no es correcto, pues para que lo diga Petro, o que lo diga Robledo, que lo diga pues cualquier soquete de esos que no sabe economía, pero Alejandro no tiene derecho a decir semejantes barbaridades. También está saliendo, ¿cierto? Pues, él es más ingeniero que economista, entonces le gusta hacer ingeniería social. A mí me asusta la ingeniería social. La ingeniería social, a Popper le asustaba mucho los ingenieros sociales que quieren arreglarlo y que creen saber muy bien las cosas. A Alejandro le gusta, le preocupa pues que la gente sea obesa, entonces que cuidado, que va a prohibir el azúcar, le preocupa que el impuesto al chorizo y cosas de ese tipo. A mí me parece todo eso muy feo, y además ha anunciado que le gusta controlar precios. Nadie sabe controlar precios, hombre. Todo control de precios conduce a situaciones catastróficas. Eso lo debería saber Alejandro, pues como economista que es. Bueno, eso es lo que tengo que decir de esta quinteta de candidatos del Centro de Esperanza. Ahí está.